Y en esta serie, ahora entonces estamos entendiendo que nosotros debemos de conocer a Dios y que el conocer a Dios, como lo declara Jeremías 9:23, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Qué buen pasaje. Yo quiero que usted lo tenga presente, Jeremías 9:23, que se gloríe en conocer y entender quién es Dios. Y ese es nuestro anhelo, que Cristo sea revelado. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice, que yo soy el Señor que actúa en la tierra, que Él es el que actúa en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues eso es lo que a Dios le agrada, actuar de esa manera. Entonces, cuando tú y yo conocemos quién es Dios, sabemos cómo Dios actúa, sabemos cómo Dios obra, sabemos cómo Dios se mueve, sabemos lo que tenemos de Dios, sabemos apropiarnos de todos los recursos que tenemos en el Señor. Por eso en la serie hemos dicho que nuestra fe va creciendo, que nuestra fe se va dinamizando, que nuestra fe va tomando confianza y que la dinámica de nuestra fe no es esperar lo que Dios va a hacer, sino que sé lo que Dios ha hecho en Cristo y me apropio de ello, porque todo el plan eterno en Cristo ya fue hecho. Amén. Entonces, cuando yo creo lo que sé que Dios ya ha hecho y me apropio de ello, la dinámica de mi fe es poderosa, la dinámica de mi fe es arrolladora, porque yo voy segura en lo que ya tengo en Cristo Jesús el Señor. Y esto es lo que se llama certeza y convicción, como lo describe Hebreos 11:1, ¿cierto? La fe es la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos por ahora ver, pero que sabemos que las tenemos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no se alimenta por lo que ve, sino por lo que sabe, lo que conoce, lo que entiende que ya ha recibido, lo que toma ya, lo que se apropia del Señor, en lo que Dios ya ha hecho. Por eso estudiábamos ¿a quién iremos? Y el apóstol Pedro nos desafía con una pregunta, pero para él afirmativa, porque cuando el Señor ve que los discípulos están como comenzando a irse, entonces él le dice a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, esta seguridad la declara el apóstol Pedro porque él había creído y había conocido que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, que nuestra fe se fundamente en ello, que nuestra confianza se fundamente en que la revelación de Cristo esté en nosotros, que le conozcamos y que sepamos quién es Él, que Él es el que tiene palabras de vida eterna. Por eso Él lo declara en el versículo 6 de Juan capítulo 60, de Juan capítulo 6. Y él dice, porque mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Y solo el Espíritu Santo les da la vida eterna. Y esto es bien poderoso, porque nadie más encontraremos la vida eterna sino en Cristo Jesús el Señor. Por eso lo dice también en Juan, dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en esta vida y en toda la eternidad, porque desde aquí estamos unidos a la eternidad en Cristo Jesús, cuando nuestro espíritu se ha unido al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es eterno. Por lo tanto, en ese nuevo nacimiento, tú y yo ya nos unimos a la eternidad en Cristo Jesús.
Jesús. Y en la eternidad es conocerle a Él, conocer de su poder y conocer que Él está dispensado, entregado, habitando hoy en nosotros. Por eso el tema de esta mañana es andad en Él. Andad en Cristo Jesús. Y dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así como habéis sido enseñados, así como estáis recibiendo la palabra, así como el Señor está impartiéndose, dándose a conocer a través de Jesucristo, así como la revelación de Cristo, anhelamos que llegue a nosotros, buscamos esa revelación. Entonces el Señor nos dice, pues así, de esa manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo andamos en el Señor? Entonces el apóstol nos da aquí unos elementos indispensables para andar en Él. Y es que, en primer lugar, para andar en Cristo, tenemos que estar arraigados en Él. Arraigados en Él. Y la palabra arraigar es echar raíces, es criar raíces, es establecer, es estar firmemente unido en una cosa. Nuestra fuente es Cristo y yo estoy arraigada en Él, estoy echando raíces en Él. Esto me hace estar firme, permanecer sin fluctuar, permanecer constantes, permanecer en oración, en la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, en el aprendizaje, en la meditación, como somos discípulos del reino, estando firmes, arraigados en Él. Es ahí donde la palabra nos desafía y nos sigue diciendo en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En esta mañana yo hablo por el Espíritu de Dios, al Espíritu de cada uno de nosotros, y decimos, andemos en el Señor, andemos arraigados en Él, porque vendrán tiempos en que tendrán comezón de oír, dice la palabra, y también vendrán tiempos en que las fábulas y las doctrinas engañosas harán que muchos dejen de oír la sana doctrina y se vayan engañados tras otras. Por eso el Señor nos dice, el que anda en Cristo, el que ha conocido de Cristo, debe de estar arraigado en Él, echando raíces en el Señor. Amén. En segundo lugar, la palabra nos desafía a través del apóstol Pablo en Colosenses y nos dice sobreedificados en Él. Y aquí la palabra sobreedificar entonces da la idea de construir. Sobre esa forma en que estamos fundamentados, arraigados en el Señor, ahora vamos a construir el edificio. Vamos a poner en nuestra construcción que estamos edificando una relación permanente, una relación constante, una vida de intimidad, una vida que está unida a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuándo está Cristo en nosotros? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos edificando en Él. Estamos edificando, estamos construyendo, estamos tomando lo que sirve para edificar. Y es ahí donde la Escritura nos dice, hay cosas que hay que desecharlas porque no edifican. Y hay cosas que hay que sostenerlas porque edifican. Y vamos a mirarlo en Colosenses también, capítulo 3, versículos 5 y 12. Y dice, ¿qué es lo que tengo que desechar? Que no me va a edificar, que no va a hacer bien para mí. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Sobre eso no edifiquemos.
Nada de eso tiene que estar en nuestra vida. Nada de eso nos va a ayudar a edificarnos en Cristo Jesús. Más bien, dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De esto nos tenemos que vestir. Nosotros, los escogidos de Dios, santos y amados, nos vestimos de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Estamos edificando en ello? Bueno, que el Señor nos ayude, porque este es el desafío. Andad en Él, arraigados en Él, edificados en Él. Pero sigue diciendo el consejo del apóstol Pablo, confirmados en la fe. Confirmar significa corroborar la certeza de algo para dar mayor seguridad a nuestras convicciones. Confirmar significa que la certeza y la convicción de las verdades en las cuales nosotros estamos fundamentados se hacen ciertas y ciertísimas para nosotros. Es ahí donde la fe no es dar, sino la fe es recibir. Confirmarnos en la fe es recibir lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Cristo en nosotros? Nos ha redimido, amén. Ha pagado el precio por nuestro pecado, amén. Ha deshecho el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, amén. Nos ha declarado salvos y somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, amén. Hoy gozamos de un Padre celestial al cual decimos Abba Padre, y Él nos ha hecho sus hijos, somos hijos de Dios, amén. Tenemos una patria celestial que ya está, esa nueva Jerusalén, Cristo en nosotros, nación y vida nueva, porque todas las cosas son hechas, las viejas cosas son echadas fuera. Entonces, amén por todo lo que tenemos hoy, y en Él estamos confirmados. Cuando nos confirmamos en esa fe, no nos debilitamos, no perdemos el entusiasmo, no nos vamos a frustrar, porque sabemos qué es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Vamos a verlo en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Tenemos una esperanza viva, que tenemos una fe viva, tenemos una confianza viva, tenemos una certeza viva, tenemos una convicción viva. Amén. ¿Por qué podemos tener esa certeza? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Jesucristo no se quedó siendo chico, ni se quedó siendo Jesús de Nazaret, ni se quedó siendo el de la tumba. Jesucristo es el Dios resucitado, el glorificado. Amén. Y por eso dice que por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos tenemos una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia reservada para nosotros. Aleluya. Entonces hoy nosotros, confirmados en la fe, recibimos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y ya lo hizo, porque todas las promesas ciertas que habían sido entregadas fueron ahora cumplidas en Cristo Jesús, y ya lo que era la promesa se convirtió en mi herencia, y hoy puedo tomarlo para mí. Entonces, andando en Él, arraigados en Él, edificados en Él, confirmados en la fe, abundando en acciones de gracia. Es la última parte del consejo del apóstol, y dice que finalmente el caminar en Dios irá acompañado de acciones de gracias. Es decir, irá acompañado de buenas obras, irá acompañado del servicio a los demás, irá acompañado de acciones que completan lo que he recibido, porque no soy una fuente estancada, soy una fuente que recibo, pero que ahora doy, que recibo,
pero que ahora entrego, que recibo, pero que ahora comparto. Y es ahí donde el Señor mismo, Jesucristo, nos desafía, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso nosotros debemos de esforzarnos en seguir ese ejemplo. Nosotros debemos de esforzarnos en andar como Él anduvo, haciendo buenas obras, entregándonos a los demás. El Señor dice que aún, en Efesios, que aún desde antes hemos sido preparados para esas buenas obras. Y el Señor sabe de cuáles buenas obras nos va a encargar a cada uno de nosotros. Tenemos personas que sus buenas obras están siendo hechas en los hospitales, en las cárceles, están siendo hechas con los niños a través de la educación, están siendo hechas en el comercio a través de los gerentes, de los empresarios, están siendo hechas por las amas de casa allí en los hogares, cuidando, edificando su hogar para la gloria del Señor. Están siendo hechas en cada lugar donde tú y yo estamos desarrollando nuestra vida, porque nuestra vida tiene una esencia y es cumplir la misión, la tarea para la cual hemos sido llamados. Por eso Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está el Señor reconociendo esa obra, el Señor está viendo ese trabajo, el Señor está valorando lo que tú y yo hacemos, el Señor está mirando cuando tú amas a ese niño, cuando tú le prestas el servicio a esa persona, cuando tú atiendes con esmero, el Señor está valorando esa buena obra y ese trabajo de amor. Es que hemos pensado que el trabajar para el Señor es solamente en el círculo de la congregación, de la casa, y está bien, pero cada oficio, cada misión, cada trabajo, cada tarea, cada labor, el Señor la valora como una buena obra, una acción de gracias que estamos presentándole delante de Él. Y Él dice, yo lo reconozco, yo no lo voy a olvidar. El Señor nunca olvidará lo que tú y yo hacemos. Bueno, vamos a repasar para finalizar. El andar con Dios, el caminar con Él, involucra que nos arraiguemos en Él, que nos sobreedifiquemos en Él, que confirmemos nuestra fe en Él y que abundemos en acciones de gracias, en buenas obras. Ese es el desafío de la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Vamos a terminar orando a Dios y quiero que usted se una conmigo en oración clemente, en oración suplicante para que el poder de Dios esté llegando a cada UCI, a cada cama de cada hospital, de cada clínica, donde hay una persona necesitada, donde hay una persona que requiere que el poder de Dios esté allí asistiéndole y sanándole. El Señor lo hará si es su perfecta y maravillosa voluntad estar allí. ¿Por qué unos se levantan y otros no? En la voluntad de Dios también. Estábamos orando por nuestro pastor Gonzalo Restrepo de Bogotá, una persona muy apreciada en la Misión Alianza, pero bueno, ya partió para estar en la presencia del Señor. Y anoche mirábamos un video donde él predicó acerca de la muerte y decía, ella viene en cualquier instante, podemos estar en el mejor momento y en ese momento nos acecha. Y es que el Señor tiene un día para cada uno de nosotros, nacer y para también dejar esta tierra. Pero tú y yo tenemos la seguridad de que ya estamos en la eternidad, en la vida eterna con Cristo Jesús. Por lo tanto,
con Él estaremos siempre por los siglos de los siglos. Padre, te damos a ti el honor y la gloria. Estamos orando por el pastor Eliseo Alarcón, Señor. Estamos orando por la pastora Claudia Lorena Ríos, mi amado Rey. Estamos orando por Bienvenido Conde, Señor. Estamos orando y recordamos al tío José Arteaga allí en Moñitos, amado Dios. Estamos orando por cada persona que está ubicada en una sala de enfermos, en una UCI, en una clínica, en un hospital, Señor, aún en lugares donde quizás los recursos, Señor, no estén propicios, Padre precioso. Oramos para que sean trayendo, Señor, esos recursos, para que sea llegando esas medicinas, para que seas fortaleciendo a los que están haciendo la buena obra de atenderles, Señor, como son los médicos y las enfermeras, Señor, el personal de auxiliar que está allí en las clínicas. Padre precioso, estamos orando y pidiendo que el poder de Dios esté trayendo hoy un manto de sanidad sobre la tierra, en el nombre de nuestro eterno Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos orando, mi Rey eterno, por la señora Magnolia Mora, Rey amado, allí en Purificación, Señor. Tú ya empezaste la buena obra en ella, ya la sacaste de esa UCI. Ahora, Padre, deseamos que sea dejando este cuarto de hospital, rehabilitada en sus órganos, para que pueda volver a tener movilidad en su cuerpo y sea continuando, Señor, su proyecto de vida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestra oración es delante de ti, en el eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esa bendición eterna también esté contigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos los que quieran continuar en el Zoom. Les invitamos que pasen al Zoom para ahora socializar el tema y saber qué ha dicho el Espíritu de Dios y qué ha revelado el Espíritu de Dios. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Les amamos.